Hola, Shavua Tov a todos desde Israel aquí. Está oscuro, noche, pero estoy contento. ¿Por qué? Porque sabemos que en horas va a llegar el sol, ¿sí? Va a llegar el día, va a llegar la luz. Y no importa que la oscuridad sea muy dura, que sea larga, siempre va a llegar el sol, siempre va a llegar la luz. Eso estamos seguros y por eso siempre tenemos esperanza. La tormenta puede seguir, puede ser fuerte, la corona y todo, pero tenemos esperanza que todo va a estar bien. Pero esperanza no es solo pedirle de Dios, que es muy importante, también es hacer, quedarse en la casa. Ya llevo casi 10 días sin salir de la casa. En la noche del Seder de Pesach, de la Pascua judía, voy a salir de mi cuarentena, voy a quedar con la familia, pero va a ser justamente salir de mi Egipto, pero con todos los cuidados que se necesita, porque como ustedes conocen la historia, creo, más conocida del mundo, de aquel señor que tenía mucha fe en Dios, toda la fe del mundo, y de repente llegó un tsunami y empezó a hundir todo, y la gente le dice, mira, sálgate de la casa. No, yo tengo fe en Dios. Y el agua empieza a llegar y él sube al techo y le dice, mira, venga. No, yo creo en Dios, Dios me va a salvar. Sale un barco por ahí y le dice, venga conmigo, te voy a salvar. No, yo tengo fe en Dios, Dios me va a salvar. Y llegó la moto, y llegó esto, y llegó el otro, y el agua sube y sube y sube, y el tipo sube y sube, y le dice, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Y le mandan helicóptero. Le dice, mira, venga con nosotros, te vamos a salvar. No, Dios me va a salvar. Y de repente se hunde y se muere. Llega con Dios y dice, Dios, no te entiendo, yo tenía fe en ti, ¿por qué no me salvaste? Y Dios le contesta, ya te mandé todo. Barco, helicóptero, moto, personas, de todos lados. Pero, ¿qué más podía hacer? Si uno no se cuida, ¿qué más Dios va a poder hacer por él? Pero quiero decirle una enseñanza cortita, pequeña, pero con mucha enseñanza, con mucha fuerza. Y saludos a ustedes donde están, que sepan siempre que podemos estar unidos y no importa dónde estamos, cada uno en su país, podemos bendecir y orar por la salud del mundo, que pronto también vamos a tener un mensaje importante, una sorpresa. Mañana tenemos una charla en vivo, 7:30 hora Israel, lo vamos a poner también en la página. Pero una cosa pequeña, en la noche del Pesach, de miércoles en la noche, vamos a leer la Agadá todos juntos. Y ahí empieza con una historia que no se entiende sobre unos rabinos, 5 rabinos que estaban en Bnei Brak. Dice que ese año va a ser complicado porque no pueden estar juntos, tiene cuarentena de quedarse en la casa. Pero dice Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Eliezer, estaban juntos y estaban contando las historias de la salida de Egipto juntos. ¿Por qué es una historia tan importante? ¿Por qué nos empieza la Agadá todo esto? Primero vamos a investigar en qué época estamos. Y según las investigaciones, estamos en el año 132 después, en la revolución de Bar Kokhba, Rabbi Akiva, en el lugar en Bnei Brak, que era parte importante de esa revolución. Y los rabinos están hablando también de ese tema. Hay muchos problemas y poca esperanza. En ese momento hay otro lugar en el Talmud que se llama Tosefta. Ahí aparece una historia idéntica, pero con otros nombres, con Rabban Gamliel. Y ahí hablan de las leyes de Pesach, aquí hablan de las historias de Pesach. ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí el mensaje es muy grande, muy fuerte, muy importante. Primero tenemos que saber que el orden que los rabinos estaban sentados, según el Talmud en Brajot 47, dice que el que estaba en el medio era el más importante. Entonces, ¿quién estaba en el medio en la historia de Pesach? Rabbi Eliezer ben Azaria. Entonces, quiere decir que era exactamente el año que él era el presidente de Israel. Rabban Gamliel era antes el presidente de Israel, que está en la otra historia, pero lo quitaron. ¿Por qué lo quitaron? Porque peleó con el sello alágico y por Dios y con las leyes, con otros rabinos y quería imponer su opinión alágica encima de los demás. Había 3 discusiones principales sobre la luna, el cálculo del calendario, sobre el resto de la noche si es obligatorio, sobre Peter Echem, el sacrificio. Y él siempre quería imponer su opinión con fuerza. Por eso lo quitaron de su puesto y pusieron a Rabbi Eliezer ben Azaria. Entonces ahora entendemos por qué las 2 historias que aparecen en diferentes lugares efectivamente son del mismo año, pero cada uno está separado. Hay problemas, hay separación en ese momento. Ustedes conocen la historia, había saduceos de un lado, los fariseos del otro lado, los esenios. Había mucha discusión y todos
tenían la mejor intención, pero como dice la frase, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Ese no es suficiente tener buenas intenciones. Entonces había otra discusión, hasta cuándo podían sacrificar el sacrificio de Pesach, como expliqué en viernes, no nada más sacrificio hoy en día, sino hoy en día estamos hablando también de lo que tenemos que sacrificar de nosotros, y hasta qué momento podemos contar las historias de Pesach en Leil HaSeder. Entonces había rabinos que dijeron hasta la medianoche y había otros que dijeron hasta la mañana. Otra discusión, y esa discusión podía traer otros problemas. El templo se destruyó por discusiones alágicos también. Cuando uno piensa que está haciendo la pelea de nombre de Dios, entonces lo más peligroso a veces, aunque Dios nunca pagó por un abogado aquí en la tierra, hay mucha gente que piensa que ellos representan a Dios y empiezan a discutir con todo el mundo. Entonces era peligroso otra vez esto. Ahora la palabra que empieza esa historia en la Aguedá se llama Maaseh. ¿Por qué Maaseh? Porque es una historia. Y en el Talmud en Rosh Hashanah, en la hoja 29, si no me equivoco, ahí habla que otra discusión que se definió según acción. Es decir, ya hicieron, ya tocaron en shofar ahí, entonces ya la halajá se queda como aquella historia para no hacer problemas y para no decir que ellos están equivocados. Aquí lo bonito es que los rabinos están hablando de historias lindas y de repente los otros que estaban en la opinión contraria, Rabbi Eliezer ben Azariah, Rabbi Tarfon, están en la opinión contraria que se puede nada más hasta la medianoche. De repente pasa la medianoche y ellos siguen contando, ellos no se dan cuenta del tiempo porque es interesante, es bonito. Y de repente dice la Aguedá que llegan los alumnos y le dicen: rabinos, ya llegó la mañana al amanecer, ya llegó el día. Aquí hay, en otras palabras, no nada más ya llegó el día, sino ya llegó la luz, porque ya aprendimos cómo se puede solucionar discusiones en la vida y discusiones alágicas. No pelear porque ese va a traer más reacción y más problemas, sino hacer tan interesante tu opinión que el otro lo va a aceptar y que se va a poner así. Ellos simplemente hablaron, contaron historias lindas y de repente llegó la mañana. Quiere decir que ya se volvió acción que se puede contar toda la noche. La salida de Egipto, y eso es la salida de Egipto. Por eso empieza la noche del Seder con esa historia. No es para contarnos nada más historias, es para contarnos presente, para mejorar nuestro futuro, porque así podemos aprender cómo discutir, cómo queremos influir en el otro, cómo lo podemos hacer así. Es decir, no decirle yo tengo la razón, tú no lo tienes la razón, o tú tienes la razón pero no es así. Hay formas de hacer las cosas que quieres que hagan, pero de una forma interesante, no de una forma negativa. No siempre decirle a los hijos, no hagas eso, no hagas eso, sino decirle al hijo, venga, te quiero enseñar algo, te quiero contar algo. Había dos niños que estaban peleando todo el tiempo, los papás, y es una historia que yo aprendí mucho de esto. Y el papá siempre, cuando llegaron los niños que estaban peleando con él dijo, es una pelea muy importante, a ver qué dice la Biblia sobre esto. Empezó a leer la Biblia, empezó la primera hoja, el primer Adán, el árbol prohibido. No, eso no tiene que ver, dijo el niño. Ok, bueno, seguimos con Caín, seguimos con Abraham, seguimos con esto. Y empezó hasta que los niños ya dejaron de discutir. ¿Por qué? Porque cada vez que discuten el papá abre la Biblia para encontrar las discusiones ahí, y ellos ya no querían discutir. Había otro papá que quería caminar con su hijo a la sinagoga, pero era muy lejos. Entonces hay unos que tratan de imponer y el niño sale odiando a su religión. Pero hay unos que le dicen al hijo, mira, te voy a contar una historia. Empiezan a caminar, a contar una historia linda y contarla y contarla y contarla, y de repente llegan a la sinagoga. Y el niño, en vez de odiar a esto, cada vez está esperando a esa caminar con su papá. Y así es en toda la vida. Por eso esa historia es la salida de Egipto verdadera. El Egipto no es nada más salir de un lugar físico, es sacar algo de nosotros, esa esclavitud, esas adicciones, esas limitaciones que tenemos en la vida, sacar de nosotros, porque es lo mejor que podemos hacer. Y eso es lo que nos enseñan esos rabinos. Hablar, hacerlo interesante, hacerlo bonito, y de esa forma tan relajada, de repente se puede definir una ley, una halajá, sin discutir. Y por eso justo en este año Rabban Gamliel, que estaba en el otro lado, aprendió, pidió disculpas y regresó a su puesto. Para mí, así tiene que empezar la Pascua, y así tiene que empezar, seguir
nuestra vida, porque así nos enseñan. Podemos discutir, no tenemos que estar de acuerdo con todos, pero debemos de saber cómo discutir. Buena semana desde Israel para ustedes, y estoy seguro que la luz, aquí hay oscuridad, pero la luz va a llegar. Gracias.